Muy buenos días, licenciado Omar. Hola, buen día, Ludwig, ¿cómo están? Y ¿Cómo buen día está? a todos los profesores. Buen día. Tengan todos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Capacitación Saber para la Vida. Nosotros sí hemos comenzado ya con el ciclo de preparación para todos los maestros en el ascenso de categoría. Quiero agradecer también por el apoyo de las federaciones departamentales y a todos los ejecutivos. Posiblemente ellos se van a conectar ya una vez que terminemos el curso. Eh, Hemos contado con el apoyo de todos ellos para poder realizar este evento educativo, siempre pensando, ¿no?, en los maestros, aportando siempre nuestro pequeño granito de arena para que puedan tener éxito en el examen de ascenso de categoría. Y ustedes saben que es muy importante también esto de la elaboración, porque ahí nos estamos jugando 10 puntos que son muy importantes para nuestra calificación y para poder lograr ese ascenso. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Adelante, licenciado Omar, ya puede iniciar el curso. Gracias, Ludwig. Buenos días, estimados colegas. Para mí es una enorme satisfacción estar eh, en este encuentro, en este taller, que tiene por objetivo resolver uno eh, de los obstáculos que se ponen en esto del ascenso de categoría. Es muy temprano y saludo a todos el darse este espacio, sobre todo en un domingo, muy frío, por lo menos acá en Sucre. Imagino que todos se levantaron un poco más temprano de lo acostumbrado, pero estoy seguro que después del taller ustedes van a tener los elementos suficientes como para poder iniciar su trabajo, y creo que lo van a hacer de una manera muy sencilla, muy cómoda, y resolver esto de la experiencia transformadora de una manera más práctica y sobre todo para todos ustedes algunos consejos para la redacción, algunos consejos para su elaboración. Mi nombre es Omar Choque Telles, estoy en educación toda mi vida. He sido alumno, maestro, director de importantes unidades educativas de la ciudad de La Paz, es ahí donde desarrollo mi carrera, y actualmente me desenvuelvo como consultor en educación. Estoy desde el 2007 preparando a maestros para los exámenes de ascenso de categoría, y muchos maestros ya me conocen, por supuesto, y he tenido la gran satisfacción de tener buenos resultados en estos los exámenes de ascenso de categoría. La consultora con la que trabajo, Hayal, me ha acompañado durante todo este tiempo y hemos logrado también con ellos contribuir a, a un mejor desenvolvimiento de su carrera profesional docente. Sin más preámbulo, voy a ingresar ya en el taller, en esto de la experiencia transformadora. No sin antes, es posible que ustedes requieran tomar algún apunte. Son algunos conceptos, algunos elementos que vayan a ser necesarios para luego repasarlos. Pero el material que voy a utilizar hoy día, la empresa les va a compartir. Ustedes convengan con Ludwig, creo que les va a participar mediante un grupo de WhatsApp. Y con ese material ustedes se ponen a trabajar casi inmediatamente. Y espero que en los próximos días ya tengan todas sus experiencias transformadoras debidamente elaboradas. También está abierto a la consulta con mi persona. Voy a darles mi celular y los correos para que ustedes puedan acceder también a un contacto. Y si el tiempo amerita, también hacerles algún apoyo
pedagógico como la revisión o alguna corrección para que ustedes puedan presentar este documento. Bien, voy a compartir la pantalla con ustedes. Este es mi escritorio y acá está ya el material que voy a utilizar y que ustedes van a recibir tras el taller. Esto de la evaluación de experiencias transformadoras. Lo primero que tendríamos que pensar, ¿ya? Y vamos a revisar la guía de elaboración de experiencias transformadoras. Esto lo pueden encontrar en la página del viceministerio o en alguna dirección que tenga que ver con las confederaciones de maestros que siempre están proporcionándonos este material. ¿Ya? Primero, demos lectura a esta zona, experiencia transformadora. Las experiencias transformadoras para el ascenso de categoría son una evaluación comunitaria, pero que requiere una sistematización de forma individual por parte del maestro que trabaja en las unidades educativas. La evaluación de las experiencias transformadoras está dividida en 4 preguntas. Todas las preguntas son de tipo descriptivo, excepto la última que requiere un cierto análisis y comparación. Bueno, lo primero que hay que pensar que lo que ustedes van a elaborar es una sistematización de una experiencia transformadora, de algo que hayan desarrollado en sus clases. Esa es una experiencia transformadora, ¿ya? Una sistematización, lo que le están pidiendo. Y para entrar en esta sistematización necesitan responder a 4 preguntas. En realidad, la experiencia transformadora está dividida en 4 capítulos, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene un número de páginas determinado que hay que cumplirlas para poder hacer que el documento tenga las características, el volumen y el tamaño que ellos nos exigen. Es necesario para todos los maestros aclarar de que la presentación de este documento debe estar dentro de las normas establecidas por la guía de elaboración de las experiencias transformadoras. Si dice que la letra debe ser de un tipo, debe ser de ese tipo. Si dice que el espaciado debe ser de un tipo, debe estar en eso. No vale la pena hacer un trabajo descuidado en el que no tomemos estas precauciones y nos puedan eliminar el trabajo porque no guardan con el formato establecido. Así que lo primero que hay que pensar es que debemos ajustarnos a la norma. Soy un convencido de que el modelo sociocomunitario productivo exige de que liberemos la educación de la memoria, de la memorización y de la repetición, porque eso no conduce a una producción creativa en nuestro medio, que es lo que necesita nuestro país. Y en nuestro sistema debería abolirse ya todo aquello que tiene que ver con la memoria y con la repetición. Pero mientras eso no ocurra, nosotros como maestros debemos someternos nomás pues a las reglas con las que han sido determinados los exámenes de ascenso de categoría. El ascenso de categoría es un examen de memoria. Eso es lo primero que hay que pensar. Y uno de los requisitos del examen de ascenso de categoría es la evaluación comunitaria a través de las experiencias transformadoras. Entonces, consideren aquello, por favor. Necesitamos ajustarnos a la normativa y lo que tenemos que hacer es una sistematización de una experiencia transformadora. ¿Ya? Bueno, comenzaremos. La primera pregunta a la que tenemos que responder, ¿ya? Dice así: describa la experiencia transformadora según el subsistema y o ámbito que corresponda. A ver, ¿quiénes están involucrados? Educación regular en todos los niveles, educación alternativa en todos los niveles y educación especial. O sea, la evaluación
a través de experiencias transformadoras debe necesariamente ajustarse o ajustarse a normas que están dirigidas a estos subsistemas: educación regular, alternativa y o especial. La redacción debe hacer referencia a la concreción o desarrollo del currículo en sus distintos elementos, desde la planificación curricular y o el proyecto institucional o el PSP que está vigente en sus unidades educativas. Y necesariamente debe referirse a una experiencia transformadora en el marco del MSCP. Este acápite debe redactarse en 2 páginas como mínimo. Bueno, entonces, ahí están las condiciones para la redacción de este primer requisito: descripción de la experiencia transformadora. Y nos dice que debe estar ligada a los elementos curriculares. Puede ser planificación, puede ser evaluación, puede estar en el desarrollo curricular, o puede estar también ligada al desarrollo de un PSP. Bueno, una primera pregunta que todos los maestros me hacen: ¿experiencia transformadora nueva la que estoy haciendo? ¿Pasada? Una experiencia transformadora tal vez que no se ha realizado y que estoy pensando hacerla. Bueno, lo primero que deben pensar es que debe referirse a una experiencia innovadora, que ese sería el sinónimo de transformadora, innovadora. Nueva, algo distinto, algo que nos hemos aventurado a realizar y que ha tenido buenos o malos resultados. O sea, no se preocupen que la experiencia transformadora no haya resultado como ustedes piensan, pero sí se ha ejecutado. Tiene que ser ejecutada. Ahora, puede ser correspondiente a esta gestión 2021 y realmente creo que hasta el momento, por lo menos en el primer semestre de esta gestión, las experiencias transformadoras deben corresponder al ámbito virtual en su generalidad, como también puede corresponder a una educación en distancia, como hemos estado trabajando. Pero también puede referirse a una experiencia transformadora ligada hacia la gestión 2020. En algún caso, puede referirse a una experiencia que tenga que ver con la presencialidad, con algo que hemos desarrollado hace tiempo cuando estábamos en clases regulares, pero no hemos alcanzado a sistematizar. Es el tiempo de sistematizar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué ámbito debe desarrollarse esta experiencia? Pues pueden hacerla dentro de lo que corresponde a los elementos curriculares que nosotros manejamos, como la planificación. Puede ser una experiencia transformadora en planificación, algún cambio, algo que hayan operado, algo que se han visto obligados a hacer, pero que ha dado buen resultado. Puede corresponder al desarrollo curricular, o sea, a pasar las clases, a la didáctica del trabajo de aula, o puede referirse a algún sistema novedoso de evaluación, ¿eh? Es decir, algo distinto que ustedes creen que merece ser compartido con otros maestros. Eso es una experiencia transformadora. Y también puede referirse al PSP, o sea, al proyecto socioproductivo. Las primeras preguntas que uno se tiene que hacer antes de entrar en esta descripción de la experiencia transformadora sería: ¿tienes alguna experiencia transformadora? ¿Has realizado? ¿O tienes alguna experiencia innovadora para compartir? ¿Has hecho algo distinto, algo que haya sido digno de considerarse como una experiencia innovadora, novedosa y que puede ser compartida? Muchos maestros redactan su experiencia transformadora, pero no dicen nada, es la cotidianidad de la clase. Y no amerita estar dentro de esta evaluación, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es: ¿tengo alguna experiencia transformadora?
pues a ver qué he hecho en lo último. Hace un tiempo atrás estaba pasando clases con mis estudiantes y de pronto no podía utilizar el Zoom, ni la plataforma, ni el Meet, ni nada. Así que me vi obligado a trabajar por WhatsApp. Y cuando les envío el tema para mis estudiantes, no alcanzaban a descifrar, leían pero no entendían bien, tal vez yo no redactaba bien, pero no entendían bien. Así que tuve que grabarme y enviarles a manera de una grabación sonora de mi voz y con todas las posibilidades, las posibles explicaciones. Fue más rápido, más concreto y me dio buen resultado. Así que de ahí en adelante me puse a investigar y me encontré con que hay un elemento que se llama podcast. P-O-D-C-A-S-T, podcast. Es una grabación sonora. ¿Ya? Alguien le puede decir un mensaje sonoro. Cuando tiene un fin, una especialidad, se llama podcast. Entonces, eso me ha ayudado mucho. He investigado sobre los podcasts, las posibilidades, y actualmente les envío periódicamente un podcast con lecturas, decir sonido, lecturas que yo hago para que ellos escuchen. Mediante el podcast les ayudo a desarrollar el lenguaje para leer enfáticamente, para leer en voz alta, etcétera, etcétera. Esa es mi experiencia. ¿Vale la pena compartirla? Pues sí, claro. Creo que pueden encontrar en el podcast. Es una herramienta. Ahora ya me doy cuenta que es una herramienta en la didáctica de la educación virtual. Entonces, tengo una experiencia para compartir. Es lo primero que ustedes deberían preocuparse. Pero si no lo tuvieran, no tuvieran alguna experiencia, es necesario aclarar. Aquí tengo un menú de temas para la evaluación de experiencias transformadoras. A ver, veamos ese menú. ¿Ya? Este menú nos puede ayudar de alguna manera. Aquí hay un tema. Cápsulas de aprendizaje en la didáctica virtual en tiempos de pandemia. ¿De qué trata? Una cápsula es un paquete reducido de información, de instrucciones que sirve para desarrollar un aprendizaje. ¿No es cierto que el ministerio nos ha, en primera instancia, nos capacitó sobre el manejo de Google Classroom, ¿no es cierto? La gestión pasada. Pero el Google Classroom, por ejemplo, cuando uno lo utiliza, se da cuenta que todo está disperso. Tienes que revisar las tareas, tienes que revisar algunas instrucciones, tienes que revisar si el maestro te ha enviado algún material para ver, para leer, etcétera, etcétera. Es decir, todo está organizado, pero está disperso. Y a veces los chicos dicen, pero yo no me di cuenta que habías enviado eso, yo no he respondido el cuestionario. ¿Por qué? Porque no sabía que habías enviado. Entonces, ese problema que todavía se presenta, por ejemplo, en la educación virtual a propósito de la plataforma del Viceministerio de Educación que usa el Moodle, que también es disperso, ¿ya? Está organizado, pero a veces se te puede ir. Entonces, es preferible enviarlo en una cápsula. ¿Y cómo haces esa cápsula? Pues elaboras una guía de enseñanza o guía de aprendizaje. Es una ficha en la que está todos los pasos que tienes que seguir para cumplir con esta semana. Es como una agenda, ¿ya? Entonces dice, primera actividad tienes que hacer esto, segunda actividad tienes que hacer esto, tercera actividad tienes que hacer esto, etcétera, etcétera. En el Moodle van a encontrar lo mismo. Ahí están las actividades que tienes que desarrollar para la semana, etcétera, etcétera. Pero su formato es el que no se adecua a nuestras necesidades. Nuestros estudiantes tienen que ver de manera instruccional, es decir, instructiva. Entonces es una cápsula, un paquete reducido de información, instrucciones e instrucciones que sirven para desarrollar un aprendizaje. Su contribución. ¿Cuál es la contribución? Demostró utilidad en la práctica de la educación virtual, desarrolla el autoaprendizaje. Bien, este es un tema.
que tal vez lo conozcan o no lo conozcan, o que tal vez lo pueden utilizar para hacer su redacción. Estoy seguro que todos han llegado a ese problema. Otro tema, las aplicaciones. Las aplicaciones, miles de aplicaciones tenemos, ¿verdad? Sobre todo para el celular hay muchas aplicaciones. Cálculo de una trayectoria para física, un juego que te ayuda a memorizar la nomenclatura en química. Es decir, hay N aplicaciones, o sea, mini programas a manera de juego, a manera de cuestionarios, etcétera, etcétera, que nos ayudan a nosotros a desarrollar nuestra tarea. Por ejemplo, un crucigrama es una aplicación. Un juego de palabras para lenguaje es una aplicación. Hay aplicaciones con juegos de palabras que nosotros podemos usar. Entonces, este es otro tema. Yo podría poner, por ejemplo, la aplicación del juego de palabras para el desarrollo del lenguaje como estrategia didáctica. Ya está. Otro tema, educación bilingüe en el nivel inicial. Yo, como estoy pasando clases con mis maestros en el nivel inicial a través de la pantalla, pues con los traductores que ahora actualmente existen, pues definitivamente yo puedo pasar en 2 idiomas mi clase. Es una experiencia. Caligrafía rítmica, otro tema. Es decir, todos los maestros estamos muy preocupados de la escritura y la lectura de nuestros estudiantes. Por ejemplo, sabemos que escriben, toman apuntes, les obligamos, pero no escriben lo suficiente. Así que les he encontrado un tema en el que les hago trabajar rítmicamente por lo menos 15 minutos diarios o 30 minutos diarios con ejercicios de caligrafía para que ellos no dejen la escritura. Caligrafía rítmica, con música. Podcast, ya les he dicho, ¿no? Una grabación, una estrategia para aprender a escuchar. Guías de aprendizaje en la comunicación con los padres de familia del nivel inicial. En el nivel inicial, pues es muy complicado trabajar con los niños. Entonces yo tengo que tener una sesión previa con los padres de familia antes de que ellos pasen clases. ¿Por qué? Porque a ellos tengo que explicarles qué tienen que hacer, cómo les tienen que vigilar, etcétera, etcétera. La educación virtual ha sido un momento en el que nos dimos cuenta de que los padres de familia son necesarios en este proceso de educación. Otra, la educación radial como estrategia didáctica en el desarrollo de la expresión oral. Yo uso la radio, claro, no como ustedes piensan la radio, pero les mando programas pregrabados con mi voz y ellos tienen que escuchar para ver lo que tienen que hacer en casa o para oír un tema. Les ayuda a escuchar. Otra, dice, visitas virtuales para el desarrollo de la capacidad de observación. Ahora con esto de las redes, pues yo tengo lugares para visitar. Hay visitas virtuales, puedo ir a museos, etcétera, etcétera. Es una buena experiencia llevarlos a un museo, por ejemplo, en París, ¿ya? Y que vean obras grandes. Textos virtuales en la didáctica de la educación virtual. Nuestros textos, yo realizo mis textos, pero tengo que enviarlos de forma virtual y ellos tienen que revisarlos. Protocolos de atención, concentración y comprensión en la educación virtual. ¿Cómo hago yo para que me atiendan mientras yo estoy pasando una clase? ¿Cómo hago yo para que ellos se concentren, para que comprendan, para que razonen? Entonces, esos protocolos que yo los desarrollo son experiencia innovadora. Controles de atención. Esto de los controles tendría que explicárselos porque son una evaluación cualitativa. Es otra manera de controlar si están atendiendo o no están atendiendo mientras yo estoy pasando mis clases. La gamificación como estrategia motivacional. Los juegos son importantes y tienen en este momento, en un momento dado, tuvieron mucha vigencia, es decir, creímos que la educación virtual se abría en toda su potencialidad hacia los juegos. Participar de un juego, ser parte de un juego, como hecho competitivo, como hecho de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero actualmente ya han perdido cierta vigencia porque nos dimos cuenta que los estudiantes lo único que quieren es jugar. Y no es así. Necesitamos avanzar y desarrollar aprendizajes. ¿Ven?
Les estoy mostrando este tema y estoy explicando cada uno de ellos de manera muy sucinta para que ustedes vean que hay N temas en los que ustedes pueden meterse. Y también estoy seguro que ustedes tienen N temas en la cabeza o en su experiencia que merece ser contada y merece ser sistematizada para convertirse en una experiencia transformadora. ¿Ya? Alguna pregunta que un maestro me hace, me dice, ¿qué hago, maestro? Yo no tengo, no sé qué voy a hacer. Pues lee este menú, ¿ya? De pronto se te puede encender iluminar la cabeza y me puedes enviar también a mi chat y me dices, ¿este tema le parece? Y te puedo hacer una pequeña corrección para que lo tengas listo. Lo importante de esta zona es lo primero que tienes que tener en cabeza es una experiencia ejecutada, aunque no esté muy bien hilvanada, porque ahora la vas a aclarar, pero que sepas por lo menos el título. ¿De qué trata la experiencia? Voy a revisar un poquito mi chat. Sí, todos están en saludos todavía. Muy bien. El título de la experiencia. Título de la experiencia. ¿Cómo elaborar un título de la experiencia? Muchas personas no saben cómo bautizarle a su experiencia. Les conté que yo tengo una experiencia, ¿ya? En educación, que también ustedes la pueden apropiarse, no tengo ningún inconveniente en esto de educación. Todo puede ser compartido, ¿verdad? ¿Ya? Les voy a compartir esto. Podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una grabación. Aquí creo que tengo una pequeña grabación. A ver, escúchenla. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman, el tiempo es eternidad. Wow. Un enorme mensaje sobre el tiempo y el amor. ¿Eh? Entonces, este podcast que está grabado y que tiene un icono que es un parlantito nada más, yo les envío a mis estudiantes a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Google, a través de la plataforma, a través del Meet, a través del Zoom, cualquier plataforma. La cuestión es que llegan a mis estudiantes, les envío y ellos tienen que reproducirlo. Por si acaso también puedo enviarles a través de un USB a mis estudiantes cuando estoy en el ámbito rural, ¿ya? En educación a distancia, para que no estén a la par de los centros urbanos. Entonces, el estudiante lo único que tiene que hacer es reproducir esto. El tiempo es muy lento para los que esperan. Ese es un podcast. Pero no voy a enviarles por el mero hecho de enviarles, sino que además necesito que ellos escuchen y luego les hago unas preguntas, ¿no? ¿De qué trata el podcast o la grabación? ¿Qué es lo que alude? ¿Estás de acuerdo con que el tiempo es así? En tu experiencia, el tiempo, ¿cómo transcurre? Algo así. Ya, con eso me aseguro de que él ha oído este podcast. Pero este podcast debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mandarles grabaciones? Pues el primer objetivo siempre va a ser es que aprendan a escuchar. Ellos están en una otra generación. Ellos les gusta ver y escuchar, pero no escuchan solamente. Es por eso que no nos prestan mucha atención. Entonces yo necesito que ellos aprendan a escuchar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto? El podcast. ¿Y cuál sería el propósito? Aprender a escuchar. Muy bien. Entonces, para redactar el título de la experiencia transformadora, porque al fin y al cabo van a tener que poner el título en primera instancia para saber de qué trata la experiencia renovadora, pues hay que poner primero el objeto, ¿no?
podcast. O puede ser estrategia. O pueden decir otro, estrategia. O pueden decir caligrafía rítmica. ¿Ya? Descripción. Luego viene, del objeto, viene la descripción. ¿Qué es? ¿Qué es lo que has desarrollado? ¿Qué es? Luego viene la utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y luego vendrá el contexto. ¿Para quiénes y dónde? ¿Para quiénes y dónde? ¿Para quiénes y dónde? ¿Ya? Entonces, si eres capaz de responder a estas preguntas y tienes claro el objeto, el título ya está redactado. Entonces aquí sería podcast, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y dónde? Entonces diría podcast, ese es el nombre del objeto que yo he estudiado, que he utilizado, y que puede ser también un nombre en castellano, grabación sonora, grabación, registro de voz, algo por el estilo. Pero investigando me he encontrado con que el podcast había sido el nombre universal, y está en inglés. Ya, entonces, podcast como estrategia, ¿qué es? Como estrategia, es una estrategia. Ahora, si ustedes quieren, pueden invertir. Estrategia del podcast, pueden invertir, no hay problema, pero debe estar. Podcast como estrategia, ¿para qué? Para aprender a escuchar. Podcast como estrategia para aprender a escuchar. Listo, ese es el título. Y el contexto sería, ¿para quiénes y dónde? En niños y niñas del tercer grado del nivel primario comunitario y vocacional en la unidad educativa, tantos. Profesor, ¿es posible poner solamente objeto, descripción y utilidad? Sí, claro. Por ejemplo, podcast como estrategia para aprender a escuchar. Más global, en niños de primaria. Puede ser. Pero como quienes van a revisar la experiencia transformadora siempre quieren que esté ligada al contexto, entonces van a poner ustedes el contexto en el que viven. Son maestros del tercer grado del nivel primario, comunitario y vocacional de la unidad educativa Germán Buch de las ciudades. Bueno, se extiende ahí el título hasta donde ustedes quieran, ¿no? Pero traten de ser lo más concisos en el título, que dé una idea clara de qué trata. Entonces, estrategia del podcast para aprender a escuchar. O podcast como estrategia para aprender a escuchar en niños y niñas del nivel primario. Puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, retrocediendo. Ya tenemos una experiencia en la cabeza. Segundo, vamos a hacer un título tentativo. Tentativo primero. ¿Por qué el título tentativo? Porque puede cambiar. Bueno, después de haber redactado todo, puede cambiar. Pero vamos a ponerle un título. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza gire en torno a ese título y no se vaya por otro lado a otros temas. Y quieran relatar otras cosas. Les confieso que cuando uno se pone a redactar y hace el relato, pues nos faltan expresiones, nos faltan párrafos y nos desesperamos al ver que tenemos que hacer 2 o 3 páginas, una página, media página, es muy costoso hacerlo, ¿no? Nos aterra y tratamos de llenar con lo que sea a veces, o nos copiamos de otro lugar y llenamos. Y eso no habla muy bien de un maestro responsable, ¿no? Estamos con mucho tiempo, todavía tiempo suficiente como para poder elaborar nuestras experiencias renovadoras y vale la pena hacerlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos la experiencia y el título. Ahora, qué bien. Para esta primera pregunta, yo utilizo una técnica y que me parece que la experiencia me ha enseñado de que si tienes bloqueos mentales, por ejemplo, comienzas a redactar y no sale nada de la cabeza, lo dejas, pasa un día, vuelves, tratas de redactar algo, lo dejas, tu mente se habitúa y no sale nada. Así que tienes que obligar a tu mente a que produzca algo, a que produzca, ¿ya? Que trabaje tu mente.
Porque si lo dejas, lo postergas. Si lo postergas, o sea, vas postergando las cosas. Tu mente se acostumbra y a la larga vas a estar en problemas, te sumas preocupación, no vas a avanzar nada en tu experiencia renovada o transformadora. Y el último día vas a estar en reapuros. Así que mejor ser metódico. Y para obligar al cerebro, ¿ya? Para obligar al cerebro a trabajar, yo utilizo la técnica de preguntas. O sea, voy a darles preguntas, un listado de preguntas a las que ustedes tienen que responder. Nada más que responder. Aquí va la primera. En la parte de introducción, o sea, siempre tiene que haber una introducción en el primer capítulo. Describa la experiencia transformadora. Introducción. La primera pregunta sería, ¿cómo se realizó la planificación del plan de contingencia educativa? ¿Cómo realizaste la planificación del PSP? Bueno, en este momento ustedes me van a decir, mucha, estoy trabajando con un PSP, pero ya hace tiempo estamos con ese PSP, no interesa. Algunas unidades educativas siguen con el PSP de violencia escolar. Está muy bien. Como quieran ustedes, los directores de nuestras unidades educativas, pues antes del inicio de labores de esta gestión, han debido ponerse de acuerdo para determinar el PSP con el que están trabajando. Algunos directores han optado por la contingencia de las reuniones, etcétera, etcétera, han optado por continuar con el PSP que estaban desarrollando. Me parece bien. La cuestión es que ustedes tienen que tener un PSP. Bien. Ya. Entonces, ¿cómo se realizó la planificación del PSP? La primera pregunta a la que vas a responder. Segunda pregunta. ¿Cómo se aplicó la planificación anual bimestralizada? ¿Cómo se aplicó la planificación anual bimestralizada? ¿Cómo realizaste el plan anual bimestralizado? ¿Ya? ¿Qué adecuaciones realizaron en la planificación anual, en el PAB, en el PAB? ¿Qué adecuaciones se realizaron? Preguntas muy puntuales. Y esto tiene que ver con la primera parte. ¿Cómo ha comenzado tu gestión educativa? ¿Cómo has planificado el PSP? ¿Cómo has hecho tu plan anual? ¿Qué cambios han hecho en la planificación anual? Aquí tendríamos que mencionar concretamente que el plan anual de esta gestión, por la contingencia todavía vigente, ha tenido que reducirse. No puedo hacer un plan anual extenso como solíamos hacerlo en modo presencial, sino que tiene que reducirse a los contenidos mínimos. ¿Y de dónde sacar esos contenidos mínimos? Pues de los contenidos de emergencia de las federaciones. Hay muchas entidades que han participado en aquello y estoy trabajando con contenidos reducidos, contenidos mínimos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué adecuación realizó en la planificación curricular, o sea, en nuestros PDCs? ¿Qué cambios hemos hecho en nuestros PDCs? Hemos incorporado alguna didáctica nueva. ¿Qué adecuaciones hemos hecho? Es decir, en nuestro plan de desarrollo curricular estamos cumpliendo con los 4 momentos que siempre se han establecido. Práctica, teoría, valoración, producción. Hemos decidido fusionar de 2 en 2 para que sea más concreto por esto de la educación virtual. Hemos hecho en práctica y teoría nomás los 2 momentos y la práctica y la valoración se ha fusionado en los otros 2, es decir, tratar de dar una idea. Si no ha habido ningún cambio o algo, pues es preferible aludir o eludir la pregunta, no responderla. ¿Ya? Segunda parte. Porque estamos en el primer requisito, que es descripción de la experiencia transformadora. Antecedentes. ¿Cómo confrontó usted los problemas de la educación virtual? Hay que responder a qué, ¿no? Para mí la educación virtual ha sido, es muy conflictiva, no me puedo adecuar a la tecnología, no sé, tal vez he sido
formado en una educación gráfica, de libro, de escritura, y me es muy complejo la educación virtual, tengo estos problemas, etcétera, etcétera. Que los talleres no me llenan, porque en los talleres que me dan me duermo, qué sé yo. Su propia experiencia y muy veraz y muy... O tal vez la educación virtual les ha caído como anillo al dedo. Realmente la educación virtual es una bendición, es algo terrible, me da más trabajo, tengo que bajar videos, todo, pero mis estudiantes gozan con las clases virtuales porque en cada clase les doy una sorpresa, les mando unos videos, les mando juegos, hago que participen con algunas aplicaciones, etcétera, etcétera. Ahí está, las dos caras de la moneda, ¿no? Para ver cómo han confrontado los problemas de la educación virtual, ¿ya? ¿Cómo superó usted los miedos e inseguridades en la evaluación, en la educación virtual? No es evaluación, educación virtual. ¿Cómo he superado mis miedos? A duras penas, a la fuerza, he tenido que, lo que me dan en los talleres, tengo que verlo y ver 2, 3 veces, más bien que están grabados, y con eso se me graba un poco, y trato de ir en mi computadora, y realmente me rajo estudiando el manejo de los paquetes, de las plataformas. La plataforma Moodle del ministerio realmente me causa muchos problemas. A veces subo una tarea y no llega. Es grave, estoy dejando descuidado a mi familia, pero creo que estoy aprendiendo. Así que superé los miedos e inseguridades en la educación virtual con mucha práctica, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Qué plataformas, programas, aplicaciones fueron para usted de gran utilidad? Wow. He visto tantas plataformas y todas ellas bien complicadas, otras muy sencillas, pero la que me cae muy bien es la de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Porque con WhatsApp tengo mi grupo de estudio, los clasifico por cursos y ahí me comunico con los chicos. Digo, chicos, he subido una tarea a la plataforma del ministerio o al Google Classroom y ustedes tienen que hacer. Cuidado, se atrasen. Chicos, aquí les estoy mandando un cuestionario aparte, por favor lo responden. Aquí hay una encuesta, etcétera, etcétera. También uso las plataformas del Google Classroom, porque es la que nos queda en el colegio, o también estoy usando la plataforma del ministerio, aunque tengo muchos problemas, se bloquea demasiado, se satura demasiado, y hay cosas que ellos no pensaron bien antes de mandarlas, pero trato de subsanarlas. ¿Ven? Ahí está. Antecedentes. Ahora viene la descripción del objeto mismo, es decir, el podcast. ¿Cómo descubrió usted el objeto de la experiencia transformadora? Entonces, ahí viene el relato, ¿no? Uno dice, un día estaba pasando clases y les envié, lean por favor la instrucción de hoy día, lo que tienen que hacer. De pronto uno me manda un mensaje, me dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Cómo tengo que hacer? Y todos, había una lluvia de mensajes que definitivamente dije, no sé si redacté mal o mis estudiantes no leen bien. Así que leeré de mejor manera mi instrucción. Leo, yo entiendo, pero ellos no lo entienden. No sé. Así que para que no me estén mandando mensajes cada rato, entonces lo que opté es mandar un mensaje de voz. Chicos, en esto consiste la tarea y empecé a grabar y era una grabación más o menos de 1 minuto y medio, algo por el estilo. Y les envié. Y me dio buen resultado. Parece ser que la palabra escrita tiene muchas posibles interpretaciones. Y eso es verdad. Pero la palabra oral o la instrucción oral es mejor porque no amplía la posible interpretación, sino que más bien por el énfasis, el tono de voz, etcétera, etcétera, mejora la comprensión. El problema está en que mis estudiantes no están acostumbrados, no habían estado acostumbrados a escuchar un registro de voz. Así fue como descubrí la grabación de una voz. ¿Qué es? Bueno, después de haber descubierto aquello y yo enviarle una y otra vez los podcasts, ya casi cada vez más amplios,
y con otros temas, pues descubrí que había sido una estrategia en didáctica. ¿Qué es entonces? Es una estrategia didáctica. ¿Eh? Tal como yo lo estoy relatando, estoy respondiendo a las preguntas, de esa manera ustedes tendrían que redactar. ¿Ya? Es una estrategia. ¿Cuál es la utilidad del objeto de sistematización? Dice, ¿para qué sirve el podcast? Bueno, es de gran utilidad porque ayuda a escuchar al estudiante, le ayuda a escuchar, algo que ya no logran hacer muchos estudiantes. Hay maestros que no escuchan, hay gente adulta que no escucha, es porque no hemos desarrollado la capacidad de escuchar. Entonces ayuda a escuchar y amplía mejor la interpretación y la comprensión. Esa es la utilidad. Bien. El nuevo cuerpo de preguntas. Aplicación. ¿Cómo desarrolló los 4 momentos de aprendizaje, práctica, teoría, valoración y producción en la modalidad virtual del objeto? Bueno, el objeto lo utilizo sobre todo en la primera parte, que sería la de la práctica, ¿no? Porque ahí está la introducción al tema, en la práctica. Entonces lo utilizo en la práctica, lo primero que tienen que hacer. En teoría, en el momento de la teoría, también utilizo algunos podcasts. Alguna vez utilizo, sobre todo en lecturas, en lecturas, para que ellos comprendan. Les mando la lectura y les mando el podcast. Entonces, mientras ellos leen, escuchan también lo que tienen que leer. En algún caso. En la valoración, alguna vez he mandado algunos podcasts sobre valoración, es decir, sobre valores, para el desarrollo de valores. Por ejemplo, les mando pequeños refranes, algunas metáforas, para que ellos escuchen y puedan interpretar. Y en la producción, a ellos mismos les hago hacer podcasts. Es decir, a veces les pido en el requerimiento que me envíen un podcast con su voz sobre una lectura de un pequeño segmento en mi materia, que puede ser cualquier materia. Ya está. ¿Ven? He ligado el podcast con los 4 momentos de aprendizaje. ¿Qué recursos didácticos fueron los que usted utilizó? Ahora sí. ¿Cómo has hecho tu podcast? Bueno, ¿qué recursos? Bueno, a ver. En principio grababa con mi celular. Y ahí les enviaba. Y punto. Grababa y les enviaba mediante WhatsApp. Pero después decidí hacer podcasts más elaborados, más pensados, con guión. Entonces hice guiones. Primero escribir para leer y no improvisar. Y para eso he utilizado, por ejemplo, sistemas de grabación como puede ser el Web Editor, ¿ya? Que es una aplicación de Nero. Es un programa de grabación. Todos tenemos programas de grabación en nuestro computador. Y si no lo tienes, pues te lo bajas. ¿Ya? Todo es gratis, todo es posible. Entonces, ese fue. Actualmente ya mis podcasts los hago en Audacity. Es un programa mejor, que me da mejores resultados, donde puedo editar y puedo quitar algunas cosas que no merecen. Hasta le puedo cambiar de voz, etcétera, etcétera. Puedo también hacer en Loquendo. Es una aplicación, uso el Loquendo. Escribo lo que yo quiero decir y automáticamente hay una persona, una voz que lee y eso lo grabo. Y eso es lo que envío a mis estudiantes. Wow, ha crecido mi experiencia. ¿Y qué adecuación al MSCP se obligó a realizar? ¿Qué adecuación? Si es que necesitan responder esta pregunta, lo hacen. Si no, no. ¿Qué adecuación a la MSCP? Bueno, en mis clases me he visto obligado por fines prácticos y de tiempo, me he visto obligado a fusionar mi clase en 2 momentos fundamentales. ¿Ya? Uno es la práctica y otro es la teoría. Y el ser y el decidir, bueno, el decidir lo hago después de varias lecciones cuando les doy su proyecto final. Porque ahí es donde me muestran si aprendieron a tomar decisiones, si aprendieron a pensar, a crear, a resolver problemas.
Y la valoración, pues todo el tiempo estoy valorando su rendimiento. Los chicos me envían sus trabajos y me doy cuenta de que muchos continúan engañándose. No me engañan a mí, ellos se engañan. Porque me envían cosas que no corresponden, que las han bajado, que ni las han leído, como siempre ha sido en educación, ¿no es cierto? Y ahí, entonces esa es una adecuación que hice en ese sector. Bien, espero que a estas alturas ustedes no se me hayan dormido, porque les he relatado prácticamente mi experiencia. Entonces, para todos los maestros que han estado atentos y para un poco para aquellos que recién se habían conectado, este primer capítulo, esta primera parte que corresponde a la descripción de la experiencia transformadora, les decía que es posible entrar por donde ustedes quieran, pero les va a costar mucho. ¿Ah? Va a ser muy dispersa la redacción. Entonces es mejor forzar a su cerebro a que él responda o imagine en algún caso si es que algo no lo han podido realizar. Y aquí tengo un menú de preguntas que va desde la introducción, los antecedentes, el problema objeto y la aplicación, que describen, que nos ayudan a describir esta primera parte, por tanto, a redactar. Entonces, ¿qué harían ustedes? Se sientan, agarran su Word, colocan esta primera pregunta, ¿ya? Si ustedes quieren, para hacerlo más sencillo, se graban a sí mismos y dicen, ¿cómo realizó la planificación? Ah, bueno, estuvimos en una reunión con el director, nos ha convocado y nos pusimos de acuerdo en cuál iba a ser el PSP, la planificación y el PSP de esta gestión, etcétera, etcétera. O lo escriben, ¿de acuerdo? Responden la segunda, la tercera, la cuarta y todas estas preguntas. Y se darán cuenta que al término de haber respondido estas preguntas se van a encontrar con que han llenado por lo menos un par de páginas. Bueno, cuando ya esté todo llenado, quitan las preguntas, las eliminan y luego enlazan todo, leen todo corrido. Y al enlazar van a encontrarse con que hay necesidad de aumentar algunas palabras, utilizar algunos signos de puntuación para que todo sea un solo cuerpo. ¿Entendieron? Esa es una técnica que les va a ayudar mucho y hacerlo rápido. Y ya. Ahí está. Hoy mismo pónganse las preguntas, hoy mismo respóndanlas y ya está. Bueno, pero primero quedamos en que es necesario tener, lo primero, por si alguien llegó tarde, lo primero que tenemos que tener es el objeto. ¿Qué experiencia? ¿Ya? Alguien me dice, yo he hecho unas cartillas. Ah, perfecto. Ya está. ¿Qué cartilla? He hecho cartillas sobre elementos químicos. Me ha dado gran resultado sobre los elementos químicos. O he hecho una cartilla de cómo memorizar la tabla periódica de elementos. Ah, perfecto. Otra experiencia. Yo he hecho un botiquín con plantas medicinales para todas las casas. Soy de ciencias. Perfecto, adelante. Yo he hecho una experiencia que son hacer caligrafía con canciones. Y para eso he elegido canciones lentas, medias y rápidas, y con eso los chicos trabajan bien, agradable para ellos hacer, porque después no quieren hacer caligrafía. Perfecto, esta es su experiencia. Entonces, responde estas preguntas y habrás respondido la primera parte. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la segunda parte. En la segunda parte nos solicitan que nosotros redactemos esto. Logros obtenidos mediante la aplicación de la experiencia transformadora.
Describe los logros resaltando la incidencia de la experiencia en el desarrollo de las dimensiones de los estudiantes en el ser, saber, hacer, decidir en la comunidad. Este acápite debe redactarse en una página como mínimo. Ay, más bien, una página no creo que sea muy complicado. Van a ver que es un poco complicado redactarlo de una manera así arbitraria. Entonces, para eso, aquí hay una nueva guía de preguntas. ¿Cómo fue recibido el objeto de la experiencia transformadora? Mis estudiantes en principio estaban medio choqueados porque decían, ¿y qué hay que hacer con esto? Yo les decía, tienes que reproducir, pero no sé cómo decir, aprieta esto y punto. Y ya, ¿qué efecto causó en los estudiantes? ¿Se resistieron, aceptaron o colaboraron? En principio no sabían cómo usarlo, pero después, ahora, actualmente, ellos no lo aceptan y esperan mis podcasts. Generalmente me dicen, ¿quién ha grabado? ¿Quién ha grabado este podcast? Y yo les digo, pues yo. Tu voz está distinta. Bueno. Algunas veces les presento con Autotune. Autotune, ¿conocen? Es un programa que deforma tu voz, la vuelve como niño, como adulto. Entonces, a veces les mando un podcast con Autotune y se sorprenden porque hay voces tenebrosas que les mando, ¿no? Hoy día tienes que hacer esta actividad, niño, algo así. Y ellos se alegran, se sorprenden. Para los de primaria, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están muy contentos. Les estoy dando ideas, por si acaso. ¿Qué cambios tuvo que realizar en su aplicación? ¿Qué cambios? Bueno, primero que les enviaba por WhatsApp como registro de voz. Luego, para que no se aburran, he tenido que recurrir ya a programas especializados como el Nero Web Editor, después el Audacity y ya con eso he logrado. ¿Y quién te ha enseñado a hacer esos programas, a manejar esos programas? Pues los vi en el internet, ni modo. Ahora todo, como todo es autoaprendizaje, es el boom del autoaprendizaje. Entonces, si no lo sabes, usa el YouTube y ahí lo aprendes. Listo. Así de simple. Aunque veas 10,000 veces un video de cómo se hace, pero lo vas a lograr aprender. Yo a veces me pongo el YouTube y pongo una parte, pongo pausa, practico hasta que sale o vuelvo a rebobinar, pero voy avanzando, pero hasta que lo consigo. ¿Ya? Y por último, he usado el Autotune para hacer algunos cambios estratégicos con voces graves, delgadas, de niños, etcétera, etcétera, para que ellos presten más atención. ¿Qué adecuación hizo en la planificación curricular? Pues en mi plan, en mi PDC actualmente ya no pongo papelógrafo, marcador, tiza, o bueno, antes era tiza, marcador, borrador, ya no pongo eso. Ahora me doy el lujo de poner, por ejemplo, podcast de tantos. Ese es un gran cambio en mi planificación curricular. Otro grupo de preguntas. ¿Qué cambios pudo observar luego de aplicar el objeto de transformación educativa? Esta ya es la parte pedagógica. La anterior era el contexto. Ahora es la parte pedagógica. ¿Qué cambios pudo observar? Mis estudiantes escuchan. Aprendieron a cerrar la boca. Tienen que concentrarse, por tanto no pueden hablar. Mis estudiantes escuchan. Y ahora estoy trabajando en su concentración, es decir, que escuchen mientras hoy hay otros sonidos. Eso es importante. ¿Qué cambios en los estudiantes, en los padres de familia? Pues la comunicación entre ellos, entre los padres de familia y mis estudiantes, ha mejorado desde que estoy usando el podcast. ¿Por qué? Porque hay algunos podcasts que envío para los padres de familia. Entonces ellos también aprendieron a escuchar. ¿Cuáles fueron los logros cuantitativos? Ahora vamos a hablar de logros cuantitativos. Cuando hablamos de logros cuantitativos, siempre debemos comenzar la redacción con pueden hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría poner, los estudiantes o mis estudiantes pueden grabar su propia voz utilizando algunas aplicaciones que les permiten usar el micrófono. Ya está, pueden. Los estudiantes pueden escuchar sin abrir la boca.
los estudiantes pueden concentrarse en bandas sonoras largas, amplias, no pequeñas. Pueden. Eso se llama logro cuantitativo. ¿Y cuáles fueron los logros cualitativos? Aquí debe decir cualitativos, perdón, dice cuantitativos. Cualitativos. Nuestra redacción debe comenzar con valora. Valora. Entonces, podría decir, mis estudiantes ahora valoran la capacidad de guardar silencio. Mis estudiantes ahora valoran los tonos, la tonalidad, la enfatización de las palabras. Ya no hablan por hablar, ya no gritan, sino que captan sonidos más importantes. Y eso les ayuda a escuchar, a respetar a los demás. He desarrollado el sentido del respeto. ¿Ven? Ya está. ¿Cómo, otro grupo de preguntas, cómo reaccionó la comunidad y sus colegas? Bueno, la verdad es que mis padres de familia me mandaron y en principio me decían, ¿para qué sirve este podcast? ¿Qué hay que hacer con él? Ahora ya lo conocen muy bien los padres de familia y como ellos también reciben, preparo para sus papás algo. Ellos me dicen gracias por la información, gracias por el consejo, gracias por la apertura, porque a veces les mando podcast a los padres de familia para que ellos puedan controlar. Wow. Perdonen un segundito. Aló. Espérame un ratito, ¿ya? Gracias. Los logros, ¿dónde estaba la comunidad de sus colegas? Entonces los padres de familia actualmente me ayudan. Me ayuda mucho porque me motiva mucho a continuar con la experiencia. ¿Es posible sistematizar la experiencia? ¿Es posible? Claro, estoy haciendo. Es posible que yo pueda sistematizar la experiencia para que otros puedan realizarla. Es decir, ¿qué cambios debe operar en la experiencia para que se pueda sistematizar? Bueno, pues yo creo que el mejor de los cambios que puedo hacer sería buscar mejores estrategias, mejores aplicaciones para mejorar los podcasts. Hola. Dime. Abre la puerta, están tocando. ¿Ven? Entonces, ¿qué cambios debo operar en mi experiencia transformadora para que esta pueda ser compartida? Pues mejorar las aplicaciones. Estaba pensando tal vez en buscar los medios para que mis estudiantes en las cartillas puedan recibir bandas sonoras también. Es decir, para la educación a distancia, porque a mí me preocupa mucho los estudiantes que están en el área dispersa y que no tienen señal, no tienen acceso a la educación virtual. Entonces, estoy pensando incorporar cómo poner en mis cartillas, cómo enviarles para que ellos también escuchen las grabaciones. Y de momento se me ha ocurrido el mandarles en un USB, confiando en que ellos tengan algo donde reproducir. Pero ya creo que todos tienen una pequeña radio con su conector USB. ¿No es cierto? Entonces a los padres de familia les puedo pedir que me compren un USB de, qué sé yo, de 4 gigas, suficiente para enviarles periódicamente sus grabaciones, sus tareas. Creo que podría ser una gran alternativa. Estoy pensando hacerlo. Creo que al responder estas preguntas me he excedido de la página. ¿Ya? Si ustedes lo hacen así, genial. Vamos con el tercer cuerpo. ¿Ya? Me voy a fijar un poquito en chat a ver qué tal. La redacción debe estar en primera persona. ¿Dónde dice? En primera o tercera persona. Primera persona. Porque la experiencia es suya, no es
generalmente hicimos, compartimos, etcétera, etcétera, es para la planificación. ¿Ya? Pero esta vez la experiencia debe ser en primera persona. Luego me vi obligado a hacer esto. Yo hice esto. Eso es lo que sería. Tengo fallas en la señal, como la clase está siendo grabada. ¡Ay, qué pena! Pero si le parece interesante la clase, pues va bien. Buena la estrategia. Si es posible enviar una grabación de la clase. Claro que sí, les están grabando. Están recibiendo bien. Entonces me alegro y me anima a continuar con esto. Tercer cuerpo, dificultades presentadas en la aplicación de la experiencia. Explica las dificultades y debes redactar una página como mínimo. Ya, está bien, fácil. Entonces vamos a responder a estas nuevas preguntas. ¿Qué tipo de problemas generó la aplicación de la experiencia? Bueno, en un principio no sabía cómo hacerlo, pero lo resolví. No sabía cómo hacer, tenía la idea, cómo enviarles un registro de voz. Mi esposa me dio una lección, me dijo, fácil, en vez de mandar mensaje escrito, pon grabación, hablas y ya está. Listo. Y a partir de ahí la cosa se hizo más sofisticada, ya les he explicado. ¿Qué efecto causó en el desarrollo de las clases? En un principio lo tomaron como algo natural, pero luego se fue haciendo más creativo, más dinámico. Les mandé con voces grabadas con Loquendo, por ejemplo, voces de españolas. Les mandé mensajes en quichua. No sé hablar quechua yo, pero a mi esposa, que así lo hace, pues le hice grabar en mensajes en quechua. Y ellos se sorprendieron. ¿Qué quiere decir? Busquen, les dije. Busquen, pregunten en casa, que les traduzcan. Y todos resolvieron el problema. Así que causó un gran efecto también ese día que les mandé en quechua. Ahora mis estudiantes pueden recibir registros de voz en cualquier idioma y saben cómo traducirlo y cómo hacer caso de aquello. Esto hace de una educación problematizadora. No siempre tienen que hacer. Ahora, hay cosas que yo no me he animado a hacer, pero que me gustaría hacer. Descríbanlas, escríbanlas. ¿Ya? No importa que no se hayan podido realizar, pero imaginen el efecto. Es decir, la experiencia transformadora es un espacio para soñar, inclusive. Hay cosas que no se han atrevido a hacer, pero que tendrían que haberlas hecho, entonces incorporan a la sistematización. ¿Ya? ¿Qué efecto causó en tu estado anímico? Bueno, me levantó la moral. Porque realmente la pandemia a todos nos ha deprimido, pero como he logrado captar la atención de mis estudiantes, especialmente en el podcast que les mandé en quichua, realmente ese día hasta los papás se pusieron incómodos. ¿Cómo mandar en quechua? Acá están aprendiendo en quechua. Ustedes saben que los padres son muy sobreprotectores, ¿no? Que ese rato reclama. Es decir, son padres que están conservando a sus hijos en una cáscara de vidrio, una cáscara de hierro, que no debe ser así. Y yo les expliqué a los padres, en grupo también, les digo, señores padres de familia, dejen que sus hijos resuelvan sus problemas, y punto. Listo. Y realmente los resolvieron, y eso, al mostrarles a los padres los resultados, hizo de que ellos aprendieran a confiar en lo que estoy haciendo. ¿Ya? Estoy muy contento por aquello. ¿Qué tipo de reclamos recibiste? Ya está, he recibido los padres. Hasta pueden poner detalle, ¿no? Un padre de familia me reclamó esto, otro padre de familia me dijo esto. Se vinieron en grupo, me mandaron un mensaje en el grupo, todos los padres de familia, con que no podía hacer eso porque los chicos no pueden hacer, etcétera, etcétera. Vale la pena describirlo porque estamos en dificultades. ¿Cómo crees que podría solucionar los problemas que se presentaron? Ya se los expliqué. ¿Requieres del asesoramiento técnico de especialistas? Sí. Tengo varias ideas que me gustaría.
desarrollar. Por ejemplo, después del podcast, mis chicos me pidieron que si ellos podían hacer sus propios programas de radio. Imagínense, genial, les dije, entonces hagan sus programas de radio. Y eso me abrió la puerta como para entrar en lenguaje y comunicación, pero entrar desde un punto de vista diferente, a hacer una radio. Y he buscado, he visto de que es posible hacer una radio a través de YouTube. Pero no sé cómo hacerlo. La verdad no sé cómo hacerlo. Ojalá pueda conseguir la tecnología. Entonces necesito del asesoramiento de algún especialista en informática que me ayude primero a crear el espacio, a ver cómo se maneja y que me asesore en esto de los micrófonos, de las cabinas, etcétera, etcétera. Sueño con que en algún momento yo tenga mi propio estudio y pueda compartir con mis estudiantes la posibilidad de que ellos graben sus propios programas. ¿Eh? Ya está. Vamos con la última parte, porque ya estamos sobre la hora. Contribución de la experiencia a la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo. Y esta parte se divide en dos: la planificación curricular, o sea, desde la planificación, y la concreción de los desarrollo de los elementos curriculares. Entonces, aquí están las preguntas que ustedes deben responder. ¿Cuál es la contribución de la aplicación de la experiencia al MSSP? Estoy respondiendo las preguntas desde mi propia experiencia, desde mi tema, para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo redactar. Porque si no respondo, ustedes me van a preguntar, ¿y qué debo responder en esta pregunta? Entonces, vale la pena dar un ejemplo. ¿Cuál es la contribución de la aplicación de la experiencia del MSSP? Esta experiencia puede insertarse como una estrategia para el área del lenguaje y comunicación. Yo recomendaría en diferentes niveles, ¿no? En nivel primario podría trabajar en podcasts de pequeños segmentos de lecturas, etcétera, etcétera, metáforas, refranes o canciones, pequeñas canciones. A nivel secundario ya empezaría con lecturas más amplias, hasta podría ser el libro sonoro, una experiencia. ¿Puede transformar al modelo sociocomunitario productivo? Claro, lo puede alimentar tremendamente, porque ustedes fíjense que el modelo sociocomunitario productivo es un modelo bueno y de avanzada, pero que lastimosamente ha incurrido en una serie de errores y actualmente el modelo ha retornado a la educación individualizadora, repetitiva y memorística. Es una lástima. Pero creo que nuestras autoridades no han sabido orientar el hilo, no le han dado la apertura creativa que necesitaba el modelo para hacerse grande, complejo y hermoso. Qué pena, pero ¿le puede alimentar mi experiencia? Claro que sí. ¿De qué manera crees que podría aportar a la consolidación del modelo sociocomunitario productivo? Sobre todo podría aportar en la construcción de los aprendizajes en lo que corresponde a la comprensión temática. Puede apuntalar muy bien a la teoría, pero sobre todo trabaja en la práctica. ¿Por qué? Porque el podcast nos ayuda a comprender, a interpretar, a comprender, a razonar. ¿Y cómo lo hace? Pues enseña a escuchar. Es una de las mejores contribuciones al modelo, aprender a escuchar. ¿Quiénes se beneficiarían? Todos, todos. Inicial, ¿usas podcast? Sí, voy a usar. En primaria, también. Secundaria, con mayor intensidad, ¿ya? Porque pienso hacer la disertación sonora. Pienso enviarles mediante pantalla una disertación sin imagen, solo sonido, para que ellos tomen apuntes y todo y prepararlos de esa manera bien para la universidad. ¿Cuál sería el modelo de planificación que sostendría la experiencia transformadora? Bueno, aquí podrían ustedes describir un poco lo que acontece en la práctica, ¿ya? Cómo reciben el podcast, en qué momento lo reciben. Desde la teoría,
cómo apuntarlas. Puedo enviar podcasts con grabaciones sobre algunos temas, etcétera, etcétera. La valoración, qué cambios en los valores has logrado hacer. Y en la producción, cómo han logrado ellos hacer sus propios podcasts. Y por último, ¿qué consideraciones se harían en los elementos curriculares? Objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, materiales y evaluación en consideración a la experiencia transformadora. Bueno, mi experiencia puede cambiar los objetivos. Yo creo que no. No tiene la suficiente amplitud como para hacerlo. Sí puedo incorporar algunos contenidos nuevos en mi currícula, como por ejemplo grabaciones. ¿Verdad? Estrategias metodológicas, claro que sí, ahí tiene un gran aporte en las estrategias metodológicas porque el podcast es una estrategia didáctica, diferente de estrategia metodológica, ¿no es cierto? Es una estrategia didáctica. Recursos materiales y evaluación. En recursos materiales realmente es un recurso material bueno para trabajar. Y en evaluación, pues también puedo utilizar podcast para evaluar. Que ellos me envíen, por ejemplo, el resumen de un trabajo de investigación. Ahora, muchos maestros me dirían, oh, pero esto te va a causar problemas porque tienes que escuchar cuántas bandas sonoras. Bueno, cada maestro sabe lo que hace con su educación, ¿no es cierto? Yo le doy todo el tiempo del mundo para la enseñanza, hay otros que no, pero esa es su forma de ver la vida y su forma de ver la educación. Ya está. He terminado de explicarles cómo realizar una experiencia transformadora mediante la estrategia de pregunta, un método heurístico que consiste en formular preguntas y recurrir a tu propia experiencia para responderlas, intentar responderlas. Una vez más, déjenme decirles que después de haber respondido a las preguntas, lo único que tienen que hacer es quitar las preguntas y luego hacer que todo parezca uno. Para eso tienen que enlazar las respuestas una con otra, con algunas conjunciones y qué sé yo, algunos enlaces, y luego revisar la ortografía para que tenga sentido y ya está todo redactado. ¿Ya? Ahora, les voy a enviar también esta presentación donde está el mismo contenido, pero hay un modelo de respuestas a las preguntas. Ahí está. Un modelo de respuestas a las preguntas, como un maestro ha respondido, para que ustedes tengan una idea de cómo redactar aquello. Cómo redactar. ¿Ya? Esta presentación, léanla. ¿Cómo se realizó la planificación del PSP? Dicen, ¿no? Cuando comenzamos la gestión escolar, todos pensamos que sería una gestión escolar más, pero los cambios fueron llegando. El primer cambio fue relacionado con el PSP. Este fue sustituido por el Plan de Contingencia Educativa, Prevención de la Violencia Escolar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Déjenme decirles o explicarles algo que seguramente a algunos les puede ocurrir. La redacción. Créame, la redacción, he trabajado mucho en el ámbito de asesoramiento o tutoría para proyectos. Hago tutoría, por ejemplo, para tesis, apoyo a maestros que se están licenciando. Apoyo también con algún trabajo teórico para algunos maestros. Y el común denominador es que la redacción no es el fuerte de los maestros. Bueno, en general no es el fuerte de ninguna profesión por el estado actual de la educación. Les soy honesto. En cualquier carrera, el gran problema que tienen, uno es con el método de investigación, o sea, cómo realizar una tesis o un trabajo o un ensayo o una sistematización, y la redacción es muy compleja.
deja mucho que desear. Por ejemplo, usan mucho las muletillas, ¿no? Lo cual es lo cual dice que en el entendido de, o sea, en vez de redactar como se debe redactar, pues le ponen mucha muletilla que quiere decir palabras o frases innecesarias, repetitivas y reiterativas que desvirtúan el trabajo. Entonces les he puesto esta guía para más o menos, para que ustedes den una idea de cómo más o menos redactar. No soy posiblemente un gran escritor ni un buen escritor, pero hasta el momento no he tenido ningún problema. Y sí puedo detectar algunas debilidades en muchos maestros. No está de más que ustedes alguna vez, cuando lo tengan, puedan revisar o hacer revisar con otra persona. ¿Ya? Antes de enviar. Ya está. Este material también van a recibir. Y por último, les he puesto un modelo. Obviamente que en la carátula le faltan algunos elementos. Aquí está la estrategia, dice, estrategia de audición musical para el desarrollo de la capacidad de escucha, dice. ¡Wow! ¿Ya? Ahí están los datos generales. Descripción de la experiencia transformadora en la práctica, en la teoría. Logros obtenidos. Dificultades. Lecciones aprendidas en la práctica. Desde el objetivo de los contenidos, etcétera, etcétera. Y el final. Solo para que ustedes puedan tener una referencia de una experiencia transformadora. Esta experiencia transformadora ha sido redactada mediante el recurso o la estrategia de heurística, que es de la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿puedo utilizarla? Por supuesto que no, es para referencia, porque hay un requisito ineludible que ustedes deben vencer. Es que no pueden haber copias de trabajos, ¿ya? Entonces, en el mercado de trabajo se van a encontrar con que hay miles de personas que les pueden hacer el trabajo y por muy poco dinero. Pero corren riesgos. Eso es una advertencia. Corren riesgos, ¿ya? Hay programas que se aplican a cualquier lectura y yo puedo detectar cuándo ha sido hecho, quién lo ha hecho y de dónde han sacado la información. Y si me encuentro con que ustedes han copiado, etcétera, etcétera, ese trabajo es anulado. Así que mejor hacerlo de la mejor manera, con el tiempo necesario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, antes de retirarme, no encuentro nada, dice Jimena, está fea mi señal. Qué pena, Jimena, pero vas a recibir todo el material y lo importante es que tengas la idea de cómo hacerlo. Y eso es lo que he tratado de hacer. Prevalece la redacción en pasado, pero se puede utilizar también presente. Sí, es una combinatoria entre pasado y presente. Casi toda la redacción debe hacerse en tiempo pasado, pero también en algún momento debe proyectarse. Actualmente estoy haciendo esto, por ejemplo. Vuelta a la última diapositiva. Gracias, Liz. 3 nuevos mensajes. Muchas gracias por la aplicación. Para el personal administrativo. Bueno, el tiempo no me alcanza, pero a ver, les voy a dar mi correo electrónico. Ay, no escribí nada. Para que puedan contactarse a partir del día lunes, por favor, para que puedan darles alguna ayudita, ¿ya? En el caso de las administrativas. Para WhatsApp también pueden utilizar este número. Ese es mi número de celular. Muchas gracias, bendiciones, gracias por su invitación. Wow, qué bien, les ha gustado. Me parece excelente que hayan aprovechado el tiempo. Quiero invitarles ahora
quiero invitarles a los talleres que la empresa con la que yo trabajo, Hayay, desarrolla. He visto muchos talleres sobre ascenso de categoría, gratuitos, ¿ya? Y también he podido acceder a esos talleres que algunas federaciones les ofertan, algunos grupos de maestros, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas que me parece que no están en la línea de una verdadera preparación del maestro. ¿Por qué razón? Porque ellos, por ejemplo, dividen los capítulos o los temas en supuestamente especialistas, que lo único que hacen es leer la data y no hay explicaciones, simplemente leen y no entran dentro de un proceso de memorización. Allá tiene una experiencia de ¿cuántos años? Desde el 2007, 17, 10, casi 12 a 13 años de experiencia, y Hayay debe tener más experiencia. Y vamos a desarrollar los talleres, obviamente, de preparación para el ascenso de categoría, en los que seguramente me van a incluir. Pero son talleres que están especializados en el proceso de memorización de los maestros, ¿ya? Son talleres que van paulatinamente desarrollando, no saturamos a nuestros maestros, pero les vamos preparando paulatinamente, paso a paso, como se dice, para que se dé un verdadero proceso de memorización. Otra ventaja es que Hayay vamos a sacar un material audiovisual sobre preparación para el examen de ascenso de categoría, que es una innovación nuestra, que les va a permitir entrar en verdaderos procesos de innovación, un material muy responsable con fichas técnicas, con todo lo que necesitan ustedes para poder hacer. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a quien les ha promocionado este taller. Si no hubiera ninguna pregunta más, porque todas han sido, a ver, todos están desayunando ya, buen provecho. Muchas gracias, licenciado, me ayudó de gran manera para brindar y hacer mi experiencia. Qué bien. Muchas gracias, Lick. Solo preguntar si el título puede ser un tema específico de un contenido de un campo. Claro, tiene que estar referido a un campo necesariamente, ¿no? Vida, tierra, territorio, en general el habla. Muchas gracias, muy buena la explicación. Una consulta, ¿tiene experiencias para el nivel inicial? Sí, en la primera presentación he incluido algunos temas para el nivel inicial. Ojalá puedan acabar su experiencia. Ahí está. Me gustaría saber si tiene parecido para los que pasamos clases presenciales. Si tiene algo parecido para los que pasamos clases presencial. Oh, si ustedes pasan presencial, que bueno, deben estar en el ámbito rural, pues tienen que redactar una experiencia de su experiencia presencial. Lo tradicional, ¿no? A ver, cartillas, textos, algo nuevo que hayan podido hacer. No es necesario de educación virtual. No siempre tiene que ser educación virtual. Desde Puerto. Bueno, excelente aporte, muy agradecida. Bueno, ha sido un honor para mí estar con ustedes. No sé si... ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿dónde estamos? Muy buena la explicación. ¿Dará algún taller de especialidad para dar pautas de memorización? Siempre doy talleres. Mis talleres se caracterizan por las técnicas de estudio. Hay algo que quiero decirles. No se animen a utilizar cualquier técnica. Por ejemplo, un maestro compra su librito de preguntas y respuestas. Eso les va a causar un gran problema en la memorización. El día del examen se les va a hacer una maraña acá en el cerebro y en vez de irles bien, les va a ir mal. La técnica de preguntas, banco de preguntas, se utiliza al último, después de haber terminado su preparación. Lo siguiente,
antes de iniciar su preparación, deben conocerse ustedes. ¿Cuál es la técnica de memorización que mejor se adecua a ustedes? De lo contrario, también no van a desperdiciar tiempo y esfuerzo. Entonces, hay 3 técnicas de memorización concretas. Uno es la de repetición escrita o visual, otra es la audible y otra es la gráfica. Y entonces, cada una de ellas es necesario practicarla un poco antes del taller para que ustedes sepan cuál de ellas se adecua mejor a su personalidad y a su temperamento. Esa es una responsabilidad que nosotros asumimos en nuestros talleres. ¿Ya? Bueno, no sé si está... Yo ya terminé. Aquí está. ¿Ya? De mi parte ya he respondido todo. Muchas gracias. He podido compartir un hermoso momento con ustedes. Y ahora les dejo con el desayuno y con el domingo listo para que luego, más tarde, ustedes emprendan su trabajo de realizar la evaluación o de la experiencia transformadora. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.